La niña sin ojos del asilo. Era el año 1975 cuando mi madre trabajaba en el asilo Franklin, un hospital psiquiátrico antiguo en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Nunca le gustó hablar mucho de ese lugar. Lo mencionaba de vez en cuando, como si estuviera contando una anécdota trivial, pero siempre había algo en su tono que me hacía pensar que no quería recordar. Sin embargo, había una historia que nunca dejó de contar, casi como si necesitara sacarla de su mente una y otra vez para convencerse de que todo había sido real. Era sobre una niña pequeña que aparecía en las habitaciones de los pacientes, siempre en silencio, siempre en medio de la noche. Nadie sabía quién era ni cómo había llegado allí, pero su presencia inquietaba a todos los que trabajaban en el asilo. El asilo Franklin tenía una historia oscura. Fue construido a principios del siglo XX, en una época en la que los hospitales psiquiátricos no eran más que almacenes para quienes la sociedad no quería ver. Durante décadas, se decía que los pacientes que ingresaban allí rara vez salían, y los que lo hacían nunca volvían a ser los mismos. Mi madre empezó a trabajar allí como enfermera justo cuando se estaban implementando reformas en el sistema de salud mental. Había un esfuerzo por cambiar la forma en que se trataba a los pacientes, pero la atmósfera del lugar no cambió. Había algo en las paredes, en el aire mismo del Franklin, que parecía resistirse al cambio, como si el pasado oscuro del lugar se aferrara con fuerza a cada rincón. La historia de la niña sin ojos comenzó como un rumor. Algunos pacientes, especialmente los que estaban en las habitaciones del ala este, decían haber visto a una niña parada en la esquina de sus cuartos. La describían como pequeña, de unos 8 años, con un vestido blanco sucio y el cabello largo y oscuro cubriéndole la cara. Pero lo que más los perturbaba eran sus ojos. O, mejor dicho, la ausencia de ellos. Decían que, en lugar de ojos, tenía 2 huecos oscuros, como si alguien hubiera arrancado esa parte de su rostro y dejado solo sombras. Al principio, los médicos y las enfermeras no le dieron importancia. Pensaron que era solo una alucinación, un síntoma más de la condición de los pacientes. Pero mi madre sabía que algo no cuadraba. Ella misma había escuchado las mismas descripciones de diferentes personas, pacientes que nunca se conocieron ni hablaron entre sí. Y luego llegó la noche en que mi madre la vio. Era una noche tranquila, más tranquila de lo normal para el Franklin. Mi madre estaba de guardia, caminando por los pasillos para asegurarse de que todo estuviera en orden. Había algo en esa noche que la hacía sentir nerviosa, pero no podía explicar por qué. Mientras revisaba una de las habitaciones del ala este, se detuvo en la puerta al ver que la luz interior estaba encendida. El paciente, un hombre de unos 40 años que solía tener episodios de paranoia, estaba sentado en la cama, completamente quieto. Sus ojos estaban fijos en algo frente a él y mi madre se acercó para ver qué era lo que había capturado su atención. Y allí estaba, de pie al pie de la cama, la niña. Mi madre me decía que era como si la hubiera visto en una fotografía antigua, una figura congelada en el tiempo, desprovista de vida. La niña tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera observando al paciente, pero sus huecos oscuros no mostraban ninguna emoción. Mi madre sintió que el aire en la habitación se volvía pesado, como si todo el espacio se estuviera cerrando alrededor de ella. No había nada que indicara que la niña debería estar allí, ninguna explicación lógica que pudiera darle sentido a lo que veía, pero no podía moverse. Era como si una fuerza invisible la obligara a quedarse en su lugar, a ser testigo de aquello. Cuando la niña giró la cabeza hacia mi madre, ella dijo que fue como mirar dentro de un vacío. No había ojos que devolvieran la mirada, solo 2 agujeros oscuros que parecían tragar la luz de la habitación. Mi madre no recuerda cuánto tiempo se quedó allí, solo sabe que en algún momento, la niña simplemente no estaba más. Desapareció sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí. Pero el paciente la había visto también. Al día siguiente, cuando mi madre trató de hablar con él sobre lo que había sucedido, el hombre no podía dejar de temblar. Decía que la niña lo miraba todas las noches, que se quedaba de pie junto a su cama y lo observaba hasta que se quedaba dormido. No era la primera vez que la veía, y estaba convencido de que ella quería llevárselo a algún lugar.
Después de esa noche, mi madre comenzó a escuchar más historias sobre la niña sin ojos. Los rumores se extendieron entre el personal, aunque nadie quería admitirlo abiertamente. Era como si hablar de ella pudiera hacer que apareciera. Algunos de los empleados más viejos decían que la habían visto antes, que había estado en el Franklin desde mucho antes de que mi madre empezara a trabajar allí. Había historias que decían que, en los años 50, una niña había sido admitida en el hospital y que murió en circunstancias extrañas. Otros decían que nunca había habido una niña, que lo que la gente veía era el resultado de las cosas terribles que habían sucedido en el asilo a lo largo de los años. Nadie sabía la verdad, pero todos sentían el mismo miedo cuando mencionaban su presencia. El incidente que llevó al cierre del ala este ocurrió solo un par de semanas después de que mi madre viera a la niña. Un grupo de enfermeras encontró a un paciente deambulando por el pasillo en medio de la noche, repitiendo las mismas palabras una y otra vez: ella viene. Ella viene por mí. Cuando intentaron llevarlo de vuelta a su habitación, notaron que tenía las manos cubiertas de cortes profundos, como si hubiera estado rascando el suelo con desesperación. Decidieron revisarlo para asegurarse de que no se había hecho más daño, y cuando abrieron la puerta de su cuarto, encontraron algo que las dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un círculo, hecho con sal y cenizas, trazado con una precisión casi imposible. Dentro del círculo, alguien había dibujado símbolos que nadie reconoció, símbolos que parecían antiguos y cargados de un significado que escapaba a la comprensión. Mi madre no estaba allí cuando lo encontraron, pero vio el círculo la mañana siguiente, antes de que la administración del hospital decidiera sellar la habitación y prohibir que nadie más entrara. Lo que más la perturbó fue que las marcas parecían frescas, como si alguien hubiera hecho el círculo durante la noche, aunque ningún paciente debía tener acceso a sal o cenizas. Después de eso, las cosas en el Franklin comenzaron a desmoronarse rápidamente. Más pacientes empezaron a hablar de la niña sin ojos, pero sus historias eran más inquietantes que antes. Algunos decían que ella no solo los miraba, sino que se acercaba a ellos, que se sentaba en la cama y les murmuraba cosas que no podían entender. Uno de los pacientes, un hombre que había sido ingresado por esquizofrenia, fue encontrado inconsciente en su habitación con marcas en el cuello, como si alguien lo hubiera intentado estrangular. Cuando despertó, dijo que la niña había tratado de llevárselo, que había sentido sus manos pequeñas alrededor de su garganta. Poco después, la administración decidió cerrar el ala este y redistribuir a los pacientes. Dijeron que era por razones de seguridad, pero todos sabían que algo más estaba pasando. El asilo siguió funcionando durante algunos años más, pero nunca volvió a ser el mismo. Mi madre dejó de trabajar allí poco antes de que cerrara definitivamente en 1980. Nunca me explicó exactamente por qué se fue, pero una vez, cuando era niño, le pregunté si había visto a la niña otra vez. Ella me miró con una expresión que nunca olvidaré y me dijo que no la había visto, pero que cada vez que cerraba los ojos por la noche, sentía que alguien la estaba mirando desde algún lugar en la oscuridad, esperando. Después de eso, dejó de hablar sobre el Franklin. El edificio del asilo Franklin sigue en pie, aunque abandonado. Las ventanas están tapiadas y el jardín que alguna vez rodeó el lugar está cubierto de maleza. De vez en cuando, alguien se aventura a entrar, buscando emociones o queriendo comprobar si las historias sobre la niña sin ojos son reales. Pero siempre vuelven diciendo lo mismo, que hay algo extraño en los pasillos, algo que hace que el aire se sienta pesado y que el silencio sea más profundo de lo normal. Algunos dicen que han visto sombras pequeñas moviéndose en las esquinas, y otros aseguran que, si te quedas lo suficientemente quieto, puedes sentir una presencia detrás de ti, observando. Yo nunca he ido al Franklin, y no tengo planes de hacerlo. Pero cada vez que paso por la carretera que lleva hasta el antiguo hospital, miro de reojo hacia el edificio y pienso en las historias que me contaba mi madre. Me pregunto si la niña sigue allí, vagando por las habitaciones vacías, buscando a alguien más a quien observar con sus huecos oscuros. Me pregunto si algún día encontrará lo que busca o si está destinada a permanecer atrapada en ese lugar, una presencia eterna que nadie puede explicar, pero que todos saben que existe. La maldición del ala sur.
Tengo 40 años y mi nombre prefiero dejarlo en el anonimato. La historia que estoy a punto de contar ocurrió cuando era adolescente, pero el recuerdo sigue tan vívido como si hubiera pasado ayer. Fui paciente en el Hospital San Juan de Dios en Guatemala, un lugar con fama de albergar historias sombrías y secretos inconfesables. Pero había una parte en particular, una sección que todos evitaban. El ala sur. Los rumores decían que estaba maldita, que nadie debía acercarse allí, y aunque la mayoría se reía nerviosamente al mencionar el tema, se notaba que había una verdad oculta detrás de esas risas forzadas. Era una tarde gris cuando la curiosidad me venció. Había escuchado tantas historias sobre ese lugar que mi mente no podía dejar de imaginar que había allí. Las enfermeras evitaban siquiera mencionar esa parte del hospital, y los pocos que se atrevían a acercarse lo hacían con rostros serios y semblantes preocupados. Una de las pacientes con la que compartía habitación, una señora mayor llamada Clara, me dijo una vez que había cosas que era mejor no saber. No busques donde no debes, muchacho, fueron sus palabras. Pero, siendo joven y testarudo, no le hice caso. Decidí ir. Pensé que solo vería un área abandonada, vacía y olvidada por el tiempo. No sabía lo equivocado que estaba. Esperé a que fuera de noche, cuando las enfermeras cambiaban de turno y había menos movimiento en los pasillos. Me escabullí por el corredor principal, sentía la tensión en el aire, como si algo me estuviera advirtiendo que retrocediera. Al doblar una esquina, vi la puerta al final del pasillo, semiabierta, como si alguien la hubiese dejado así a propósito, invitándome a cruzar el umbral. Había escuchado historias sobre gente que había entrado y nunca había vuelto a ser la misma, pero pensé que eran solo exageraciones. Crucé la puerta, y lo primero que noté fue el olor. Un olor a humedad, a metal oxidado, mezclado con algo más, algo que no pude identificar. Las luces parpadeaban, iluminando de forma intermitente las paredes manchadas y descascaradas. El lugar era más grande de lo que esperaba, y aunque intentaba calmarme, no podía dejar de sentirme observado. Avancé por el corredor, mis pasos resonaban en el silencio, y cuanto más me adentraba, más sentía que el aire se volvía pesado, denso, casi como si estuviera en otro mundo. Las habitaciones que se alineaban a ambos lados parecían iguales, pero todas cerradas con cerrojos antiguos, oxidados, que parecían no haberse abierto en años. Me acerqué a una de las puertas y traté de mirar por la rendija. No se veía nada, solo oscuridad, pero fue entonces cuando escuché un ruido. Un sonido bajo y constante que parecía venir de algún lugar más adelante. Decidí seguir el sonido, mi corazón latía con fuerza, pero mis piernas seguían moviéndose. Era como si algo me guiara, o como si yo mismo ya no tuviera el control. Llegué a una sala amplia, una especie de recepción abandonada. Había sillas metálicas volteadas y papeles dispersos por el suelo, como si alguien hubiera dejado todo en un apuro. Al otro lado de la habitación, una puerta entreabierta dejaba ver una luz tenue que parpadeaba. Me acerqué y, al empujar la puerta, descubrí una pequeña oficina. Había una mesa con documentos esparcidos y un teléfono antiguo que no paraba de sonar. Miré alrededor y, dudando, levanté el auricular. No había nadie del otro lado, solo un zumbido extraño, casi ensordecedor. Era como si la línea estuviera muerta, pero aún así el ruido seguía allí, constante, envolviéndome. Dejé el auricular y me aparté de la mesa. Justo cuando me giré para salir de la oficina, lo vi. Había una figura al fondo del pasillo, casi invisible en la penumbra. No se movía, solo estaba allí, mirando en mi dirección. Sentí una presión en el pecho, un miedo que me paralizó, pero no pude apartar la vista. Entonces, la figura dio un paso hacia mí y de alguna manera, aunque no podía ver bien su rostro, sabía que no estaba sola. Podía sentir la presencia de algo más, algo que acechaba detrás de esa sombra. Salí corriendo de la oficina, sin mirar atrás, y regresé por el pasillo por el que había llegado. Pero el hospital parecía haber cambiado. Las paredes eran diferentes, el espacio se sentía más angosto y las luces seguían parpadeando, haciendo que las sombras se movieran de formas extrañas. De repente, sentí un dolor agudo en la cabeza, como si algo me estuviera taladrando los pensamientos.
Era un dolor que nunca había sentido antes y no podía escapar de él. Tropecé, cayendo al suelo, y por un momento todo fue oscuridad. Desperté horas después, todavía en el ala sur, pero algo había cambiado. Me levanté, tembloroso, y traté de orientarme. Los pasillos seguían igual de oscuros, pero el silencio había desaparecido. Ahora podía escuchar voces, susurros distantes, mezclados con risas apagadas que venían de todas partes y de ninguna. Intenté encontrar la salida, pero cuanto más caminaba, más perdía la noción del tiempo y el espacio. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, como si el hospital estuviera vivo, respirando, pulsando. Mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando contra una corriente invisible que intentaba arrastrarme hacia algún lugar desconocido. Finalmente, encontré una salida. Era la misma puerta por la que había entrado, pero al cruzarla, no llegué al pasillo principal del hospital. En su lugar, me encontré en un cuarto pequeño, con paredes cubiertas de manchas oscuras que se extendían como raíces de algún árbol podrido. Había una única ventana en la pared, rota, que dejaba entrar un hilo de luz débil y tembloroso. Me acerqué y miré afuera, pero en lugar del patio del hospital, vi algo que me dejó sin aliento. El paisaje era un terreno baldío, lleno de cruces y lápidas, y al fondo, la figura que había visto antes, aún inmóvil, me observaba. A partir de esa noche, nada volvió a ser igual. Logré salir del ala sur, pero me enfermé de inmediato. Los doctores no encontraron nada específico, pero perdí peso, tenía fiebre y mis sueños estaban llenos de imágenes horribles. Veía rostros sin ojos, cuerpos retorcidos que me seguían a donde quiera que fuera, incluso cuando estaba despierto. Traté de olvidar lo que había visto, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a esa parte del hospital. Podía oler el metal oxidado, sentir el peso del aire y escuchar esos ruidos extraños que parecían volverse más claros con el paso del tiempo. Durante años, intenté ignorar lo que pasó, convencerme de que fue solo una pesadilla o un efecto secundario de algún medicamento. Pero hay cosas que no puedes ignorar por siempre. Hace poco, recibí una llamada. No había identificado el número, pero respondí de todos modos. Al otro lado de la línea, nadie habló. Solo escuché ese zumbido, idéntico al que escuché aquella noche en el teléfono de la oficina del ala sur. El mismo ruido que me taladró la cabeza, que me hizo dudar de mi propia cordura. Cerré los ojos, esperando que el sonido desapareciera, pero entonces alguien respiró profundamente y colgó. Desde entonces, siento que algo me sigue. No puedo ver a nadie, pero sé que está allí, en la esquina de mi visión, esperando el momento oportuno para acercarse. Y lo peor es que no sé qué es, ni qué quiere. Solo sé que desde que entré en esa ala maldita, algo salió conmigo. Algo que no debería haber despertado, algo que no debía haber visto. A veces me pregunto si la maldición era real o si todo fue producto de mi imaginación. Pero entonces escucho el zumbido en mis oídos y sé que hay cosas que no se pueden explicar. Cosas que deberíamos dejar en paz. El silencio del hospital. Era el año 1980 cuando mi abuelo fue ingresado en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Yo tenía solo 12 años, pero aún recuerdo cada visita a ese lugar como si fuera ayer. El edificio era enorme, con largos corredores y paredes que parecían haber absorbido años de tristeza y desesperación. Había algo inquietante en el aire, una pesadez que te envolvía desde el momento en que cruzabas las puertas de entrada. Cada rincón parecía guardar secretos oscuros que nadie se atrevía a contar. Mi abuelo nunca fue el mismo después de ingresar allí. Antes era un hombre fuerte y lleno de vida, pero la última vez que lo vi, sus ojos estaban hundidos, casi vacíos, como si algo hubiera drenado su esencia. Lo que más me perturbaba no era su mirada perdida, sino lo que decía cada vez que lo visitábamos. El silencio, repetía una y otra vez. Hablaba de un extraño sonido que solo él podía escuchar. Decía que no era el tipo de silencio que uno podría esperar en un hospital, era más bien un canto, un murmullo lejano,
como si alguien estuviera cantando una canción triste y melancólica en algún lugar del edificio. Al principio, pensamos que eran solo desvaríos, efectos secundarios de la medicación que le daban para mantenerlo tranquilo. Pero mi abuelo insistía. Describía el sonido con tal precisión que era difícil no creerle. Decía que era constante, como si siempre estuviera presente, pero que se volvía más fuerte por las noches. Cada vez que hablaba del silencio, su voz temblaba y sus ojos parecían perderse en algún lugar más allá de las paredes del hospital. Mi familia trataba de tranquilizarlo, le decían que solo eran imaginaciones suyas, pero yo sabía que él estaba convencido de lo que decía. Y eso era lo que me asustaba. Una tarde, durante una de nuestras visitas, me aventuré a recorrer los pasillos del hospital por mi cuenta. Tenía la curiosidad propia de un niño que busca respuestas a las preguntas que los adultos se niegan a contestar. El hospital era un laberinto de corredores interminables, todos iguales, con puertas numeradas que parecían extenderse hacia el infinito. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por el instinto, sin saber realmente qué estaba buscando. Las luces de los pasillos parpadeaban de vez en cuando, y el sonido de mis pasos resonaba en el suelo frío, creando un ritmo que me mantenía alerta. No tardé en llegar a una parte del hospital que no había visto antes. Era más oscura, más fría, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Había una puerta entreabierta al final del pasillo, y algo dentro de mí me impulsó a acercarme. Asomé la cabeza y vi una habitación pequeña y vacía, sin muebles, solo con una ventana rota que dejaba entrar un rayo de luz pálido. Pero no fue la visión de la habitación lo que me detuvo, sino el sonido. Era un murmullo bajo, una melodía extraña, apenas audible, como si alguien estuviera cantando en voz baja desde algún lugar lejano. Me quedé congelado, tratando de discernir de dónde venía. Retrocedí, sintiendo que había invadido algo que no debía, y volví rápidamente a la sala común donde estaba mi abuelo. No le conté a nadie lo que había oído, pero desde ese momento, cada vez que él mencionaba el silencio, no podía evitar recordar aquella melodía. Pensé que tal vez lo había imaginado, que mi mente había jugado conmigo por la sugestión de sus palabras. Pero cuanto más trataba de olvidarlo, más presente se hacía en mi mente. Era como si aquel sonido se hubiera aferrado a mi memoria, repitiéndose una y otra vez, incapaz de dejarme ir. Con el tiempo, mi abuelo empeoró. Su estado mental se deterioraba día a día, y las veces que lograba hablar con coherencia, siempre terminaba mencionando lo mismo. Me decía que el silencio se había vuelto más fuerte, más claro, y que había noches en que sentía que lo llamaba, como si quisiera llevarlo a algún lugar. Mis padres intentaban distraerlo, hablando de otras cosas, pero yo veía cómo sus palabras caían en oídos sordos. Mi abuelo estaba atrapado en algún lugar entre la realidad y ese mundo del que nadie más podía ser parte. Y era evidente que cada día que pasaba, ese mundo lo estaba consumiendo. Pocos días antes de su muerte, lo encontré mirando por la ventana de su habitación, completamente inmóvil. Sus labios se movían, como si estuviera tarareando una melodía que solo él podía oír. Me acerqué y me quedé a su lado, en silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de repente, él giró la cabeza hacia mí y me miró con esos ojos vacíos que me daban miedo. ¿Lo escuchas?, me dijo. Está aquí, siempre ha estado aquí. Luego cerró los ojos, y aunque mis padres llegaron para despedirse de él, no volvió a decir otra palabra. Murió esa misma noche, y nunca supe si en sus últimos momentos encontró pasos y se perdió para siempre en aquel canto que tanto lo atormentaba. Durante años, intenté olvidar lo que pasó, pero nunca pude sacar de mi cabeza ese día en el que creí haber escuchado el mismo sonido del que hablaba mi abuelo. Me convencí de que todo había sido una coincidencia, que solo era la imaginación de un niño influenciado por las palabras de un anciano enfermo. Pero hace unos meses, mientras limpiaba la casa de mi familia tras el fallecimiento de mis padres, encontré algo que me heló la sangre. Era una caja vieja, llena de documentos y recortes de periódico, y entre ellos había una carta escrita a mano por mi abuelo. La había dirigido a un amigo suyo, pero nunca la había enviado. En la carta, mi abuelo hablaba de su estancia en el hospital, pero no en los términos vagos que usaba cuando nos contaba sobre el silencio.
Aquí, sus palabras eran claras, precisas y describían cosas que jamás había mencionado frente a la familia. Decía que había estado investigando sobre otros pacientes que, como él, también habían oído la melodía. Mencionaba nombres, fechas, historias de personas que habían sido ingresadas y luego habían perdido completamente la cordura, murmurando la misma canción hasta sus últimos días. Decía que había algo en el hospital, algo que vivía en las paredes y que se alimentaba de la tristeza y la desesperación de los pacientes. Y que ese algo se comunicaba a través de la melodía, una melodía que solo algunos podían escuchar. Al terminar de leer la carta, no sabía si sentir lástima por mi abuelo o si empezar a preocuparme por mí mismo. Había pasado años sin pensar en aquel sonido, pero al leer esas palabras, fue como si todo volviera de golpe. La imagen del pasillo oscuro, la puerta entreabierta y ese murmullo lejano que parecía venir de todas partes y de ninguna. Me sentí transportado de nuevo a ese día, a ese momento en que algo había roto la barrera entre lo real y lo irreal, y no pude evitar preguntarme si realmente había escuchado lo mismo que él. Decidí volver al hospital. Fue una decisión impulsiva, y mi mente me decía que era una locura, pero necesitaba respuestas. Cuando llegué, el lugar estaba abandonado, deteriorado por el tiempo. Parecía que nadie había entrado allí en años. Caminé por los mismos corredores, siguiendo el mismo recorrido que había hecho de niño. Las luces ya no parpadeaban, pero la oscuridad era aún más opresiva que antes. Finalmente, llegué a la misma puerta. Estaba cerrada, pero la abrí con facilidad y entré. La habitación estaba vacía, igual que la recordaba. Pero esta vez, no había melodía. Solo silencio, el verdadero silencio que uno espera encontrar en un lugar abandonado. Sentí una mezcla de alivio y decepción, como si todo hubiera sido un sueño del que finalmente estaba despertando. Me giré para salir, pero entonces lo sentí, como un leve zumbido en mis oídos. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero el sonido se hizo más claro, más nítido, hasta que no hubo duda. Era la misma melodía, el mismo canto triste que había oído tantos años atrás. Y esta vez, supe que no era solo una ilusión. Salí corriendo de ese hospital, sin mirar atrás, pero el sonido me persigue desde entonces. Se cuela en mi mente cuando cierro los ojos, cuando estoy solo en la oscuridad, recordándome que hay cosas que nunca debí tratar de entender. Ahora, cada vez que pienso en mi abuelo, entiendo lo que quiso decir. A veces, el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos, en ese silencio que nunca se apaga, que nunca deja de cantar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.